Cócteles de fruta, ¿verdad? No de otra cosa. No vayan pensando. Y gaseosas. Duele la espalda. Y a veces uno dice, no, descansemos un ratito. Paremos. Pongámonos de acuerdo. Siga usted. Después de usted. ¿Sí? Pero nunca perder el propósito. Nunca perder el propósito. Porque si entonces yo me olvido del propósito, entonces entra mi egoísmo. Entra la desconfianza. Cuando vamos cargando un objeto pesado, usted confía en el otro que no lo va a soltar. Y ahí vamos los dos, cargándolo. Y sabemos que vamos a llegar. Pero imagínese a mitad del camino y le dice, no, fíjese que ya no puedo seguir. ¿Por qué? Porque tengo problemas de columna. Y lo deja a medias. Me lo hubiera dicho desde un principio, desde que comenzamos entonces. Implica ¿qué? Un compromiso. La iglesia, hermanos, necesita estar unida en el propósito, en la visión. ¿Cuál es la visión y quién la tiene? La visión la tiene el pastor, porque es la persona que Dios ha colocado en la iglesia para poder presentar la visión a la iglesia. Pero muchas veces nosotros no queremos someternos a la autoridad. Jesús mismo dijo que no se haga mi voluntad, sino que la de mi Padre. Qué enseñanza, hermanos, la de Jesús. Que ni Él mismo no tuvo la libertad, hermanos, de tomar decisiones, porque dijo que se haga la voluntad del Padre. ¿Creen ustedes que Jesús quiso ser crucificado, hermanos, en su condición de hombre? Porque la palabra de Dios dice que a pesar de que Él era Dios, Él era hombre y tenía los sentimientos y también el dolor que usted y yo podemos sentir estar clavado en una cruz. Y todavía le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero al final dijo una palabra tan importante: consumado es. Eso significa que se hizo la voluntad de mi Padre. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Debo entonces agarrarme del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de estos hombres? El propósito era llevar al paralítico delante de Jesús. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Es poder traer a aquellas personas que no tienen una relación con Dios para que puedan recibir la salvación y la vida eterna. Entonces, en primer lugar, hermanos, estos hombres decidieron llevar al paralítico donde Jesús, porque sabían cuál era la necesidad, y eso lo convirtió en el propósito para poder llevar al paralítico ante Jesús. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que este paralítico recibiera el milagro de la sanidad y que sabían que se encontraba en Jesús. Pero 4 lo levantaron. Todos tenemos propósito y conocemos cuál es el propósito de la iglesia, pero no entramos en acción. No participamos quizás muchas veces. Es necesario, hermanos, que como iglesia estemos unidos en este esfuerzo. Que mire, fíjese que yo no estoy de acuerdo cómo lo hacen. Está bien, pero apoye ese propósito. Porque ese es el problema de buscar la unidad. Porque pensamos que el método que yo conozco, el método que yo sé que ese es el único. Pero Dios ha dado una visión, hermanos, y lo vuelvo y lo repito, al pastor. Y ese propósito, hermanos, no es de él, el propósito viene de parte de Dios. Necesitamos la unidad, hermanos, y no olvidar cuál es el propósito. No está en el método, no está si me parece, es que no es así, hermanos. ¿Creen ustedes que estos 4 paralíticos no pudieron ver cada uno de ellos diferentes métodos para llevar a ese hombre? Claro que sí. Lo pudieron llevar en una silla, lo pudieron llevar, qué sé yo, en una sábana amarrada, lo pudieron haber llevado en una carreta.
Pero ¿cómo lo llevaron? Vamos a ver si leímos bien. ¿Cómo lo llevaron? Adelante, en medio, allá atrás. ¿Cómo dice? En una camilla del Hospital San Pedro o del Seguro. Lo llevaron en su lecho, dice ahí. ¿Qué es el lecho? En su cama. Imagínense ustedes 4 personas llevando a alguna en una cama en la calle. ¿Cómo la ven? Algunos que se van a reír y van a decir, esos locos, no pueden utilizar una silla de ruedas, o si quieren una silla. Vamos a leer el versículo que dice cómo lo llevaron. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, es decir, en su cama. Entonces, es necesario que estemos unidos, hermanos, en la acción y en el esfuerzo. ¿Creen ustedes que todos estaban de acuerdo en que lo llevaran así? No, se lo aseguro 100%, que es difícil que 4 personas se pongan de acuerdo. Ya no digamos 5, 10, 15. Y ese es uno de los problemas principales, hermanos, de las iglesias. Lamentablemente, ¿cuántas iglesias se dividen? Y a veces no se dividen en 2 ni en 3, a veces hasta de una iglesia salen 4. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Por nuestro egoísmo y porque olvidamos el propósito. No se fije usted en el método, mejor vea cuántas almas se están ganando. Porque el punto no está en el método, el punto está en cuántas almas se han ganado. Fíjense que allá lo hacen de una manera, allá les funciona. Allá lo hacen de otra, les funciona. Pero lo importante es cuántas almas, no cómo lo hicimos. Lo importante para estas personas al llevar el paralítico no era cómo lo llevaban, sino que lo importante era que lo estaban llevando. Lo importante no es la forma en que llevaban al paralítico. No les importó, no les dio pena que todos le hicieran burla y dijeran, y estos que exagerados son, que hasta en la cama lo llevan. No les importó eso. ¿Qué es lo que les importó? Lo que nos importa es llevar al hombre hasta allá, a donde está Jesús. Lo que nos debe de importar a nosotros como iglesia, hermanos, es que las personas acepten a Cristo. Amén. Ese es lo importante para nosotros. No había, hermanos, cómo entrar en la casa. Y este es el tercer punto, hermanos, pues estaba llena de gente, dice. ¿Cuál fue la dificultad con la que ellos se enfrentaron? Que había, dice, mucha gente. Quizás ellos no contaron con ese problema. Ellos pensaron que Jesús iba a estar solito en una silla esperándolos en la casa, tranquilo. Allá vienen aquellos con él, los estoy esperando. No, dice que cuando llegaron, dice que vieron, dice, una gran multitud que ni cabía y que hasta en la puerta estaba. Imagínense, ¿creen ustedes que no se arrepintieron de haber llevado al paralítico en la cama? Hubieran dicho, mejor lo hubiéramos traído en una silla y así lo hubiéramos metido más fácil. Hermano, la iglesia necesita estar unida en las dificultades. Imagínense topándose en esa dificultad. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ahí jamás vamos a entrar. ¿Cuánta gente, cuánta cantidad de multitud hay? Mejor venimos otro día. Y se hubieran regresado con el pobre paralítico. Si uno de ellos se hubiera desanimado, porque ¿cuántos eran? Dice, eran 4. Imagínense, 1 o 2 de ellos se hubiera dicho, ¿quiere ganas de entrar ahí? ¿Cuánta gente? Ahí nunca vamos a entrar. Vámonos, ahí venimos otro día. Nosotros cuando nos encontramos en esa dificultad como iglesia, hermanos, debemos de seguir adelante. No podemos rendirnos, hermanos, ante la adversidad como iglesia. Es cuando debemos de estar más unidos, cuando está esa dificultad y esa adversidad. Es necesario, hermanos, estar unidos en todo momento. Las dificultades, hermanos, no deben de eliminar las metas y los propósitos por el cual nosotros estamos en este lugar. Hermanos, estos hombres
decidieron entonces solucionar ese problema. ¿Y qué hicieron? Miren lo que dice ahora el versículo siguiente. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire qué solución más creativa. ¿Que a quién se le hubiera ocurrido eso? Abrir el techo, imagínense. Sí que estaban necesitados y urgidos, y sí que estaban dispuestos. ¿Qué nos enseña a nosotros eso, hermanos? Que dice que hasta abrieron el techo y lo bajaron. Que tenían un propósito y una convicción firme, fuerte. Ellos dijeron, bueno, Dios, si no se puede entrar por la puerta, hay otra forma de entrar a una casa. Quizás vieron a los de Apopo y Soyapango, ¿verdad? Que eso es lo que hacen. Vieron Cuatro Visión, porque ahí enseñan cómo meterse a una vivienda, abriendo un techo y todo, ahí le enseñan. Me imagino que de ahí tomaron el ejemplo y vinieron y abrieron el techo y dijeron, no nos vamos a dar por vencidos, debemos de terminar el propósito. Hermanos, la iglesia debe estar unida en la búsqueda de soluciones. Ahí debe estar la unidad. Pero mire qué situación esta. Subir al paralítico en el techo implicaba un mayor esfuerzo. Cualquiera de ellos pudo haber dicho, ¿cómo vamos a subir a ese hombre en el techo? Si a mí me han prohibido levantar cosas pesadas, tengo problema en la columna. Qué sé yo cómo lo subieron, hermano, pero lo que pasó fue que implicaba un mayor esfuerzo. El propósito, hermanos, es llegar a Jesús y no hay nada que pueda impedirlo. Si el propósito entonces es ganar almas, hago a un lado mi orgullo, hago a un lado mi egoísmo, hago a un lado mis planes personales quizás, porque lo más importante es que esa alma conozca a Jesús. Muchas iglesias pierden el tiempo en discusiones, en separaciones, cuando hay mucha necesidad de personas que necesitan escuchar una palabra. Si hay algo que a mí, hermanos, y se lo voy a decir, voy a abrir mi corazón esta tarde ante usted. Si hay algo que a mí nunca me ha gustado, y ustedes lo saben, es utilizar un púlpito para comenzar quizás a ofender a alguien, para poder dar mi opinión acerca de esto y acerca de lo otro. Porque lo más importante, hermanos, son las almas. Aquí en esta iglesia, hermanos, desde hace muchos años podríamos decir, hemos tratado, hermanos, de que situaciones que pasan internas, porque hay situaciones que pasan, que se dan, que muchos de ustedes no se dan cuenta. ¿Saben por qué? Porque tanto el pastor como los líderes de la iglesia hemos tratado de que usted no se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Por el amor de las almas. Porque aquí dentro de nosotros no todos tenemos esa madurez. Hay hermanos que están comenzando su vida cristiana y no queremos que por esas razones se den cuenta de esas situaciones, porque lo importante es eso, las almas. Pero si nosotros no hacemos a un lado eso, siempre vamos a tener una iglesia dividida. Jesús vio la fe de ellos, salvó y sanó al paralítico. Mire lo que dice el versículo al final, el versículo 5. Al ver Jesús, ¿qué es lo que vio Jesús? Jesús no vio cómo lo llevaron. Jesús dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados